Respecto a la percepción sexual de la tradición judía, la verdad es que es sumamente compleja. Es un tanto contradictoria cuando uno empieza a rastrear toda su tradición y sus diferentes escuelas filosóficas, místicas, cabalísticas, respecto a la tradición judía con respecto al placer sexual. Intentemos rastrear un tanto la forma como la cultura judía a lo largo de la historia ha evolucionado respecto al placer sexual. Bueno, primero ubiquémonos en la Torá y el placer sexual. ¿Qué dice la Torá respecto al placer sexual? Bueno, en la Torá, que es el texto sagrado del judaísmo, se considera la unión conyugal como una fuente de placer y por ende una satisfacción natural, dice la Torá respecto a la unión conyugal. Por ejemplo, en el libro del Génesis se describe la relación entre Adán y Eva como una unión de amor y de placer sumamente divino, dice la tradición. Asimismo, la tradición desde la perspectiva de la Torá habla sobre la procreación. En tal sentido, es considerada como un misbah, es decir, un mandamiento divino. Por lo tanto, en la tradición judía, el placer sexual se considera como un medio para lograr la procreación y por ende la continuidad de la especie, pero siempre como un mandamiento divino. Por lo tanto, es una misbah, como ellos la llaman, un mandamiento que obedece a un principio de lo alto, en este caso divino, de ese algo del judaísmo más grande que el ser humano, a lo cual ellos le llaman Dios. Asimismo también hay otra perspectiva que se visualiza respecto al placer sexual. Está, por ejemplo, la tradición del judaísmo. Y en la tradición rabínica del judaísmo, pues el placer sexual se percibe desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, algunos rabinos de la tradición talmúdica enfatizan la importancia. Estaba leyendo yo algo sobre el Talmud y enfatizaban específicamente la importancia ellos dentro de la tradición rabínica, la moderación, es decir, que al momento de desarrollar el goce del placer sexual tenía que existir como criterio ese principio, la moderación, ¿no? De modo que así no puedan, según su creencia de esta tradición rabínica, caer en el pecado de la lujuria o de la inmoralidad sexual. Se habla también en la tradición rabínica, la pureza se menciona o se enfatiza, se recalca la pureza y la impureza. ¿Qué se dice respecto a esta consideración? Bueno, en la tradición rabínica, una vez más, se establecen normas respectivas para mantener la pureza y por ende evitar la impureza sexual y por lo tanto la impureza conyugal dentro del matrimonio, que incluye por ejemplo la separación durante el periodo menstrual y la purificación después del parto, ¿verdad? Esto es importante porque ellos lo consideran impuro cuando la mujer está en su periodo menstrual. Por lo tanto, se prohíbe totalmente las relaciones sexuales y se entra en continencia, en este caso el cónyuge, el marido. Hay algo más interesante también que se desarrolla dentro de la
tradición judía. Por ejemplo, están las perspectivas del ángulo, desde el enfoque de la Kabbalah. ¿Qué dice la Kabbalah a este respecto? Habla sobre la unión divina como algo sagrado. Es decir, que en la tradición cabalística se considera que la unión conyugal es, dicen ellos, una reflexión de la unión divina entre el masculino y el femenino. Por lo tanto, el placer sexual se considera como un medio para conectar y por ende experimentar lo sobrenatural del más allá de este mundo, es decir, lo divino a través de la unión sexual entre marido y mujer, por cierto, solo en esos límites, fuera de ello no. La Kabbalah también hace mención y enfatiza la elevación del placer, es decir, que los cabalistas enseñaban que el placer sexual podía ser elevado, decían ellos, y por ende transformarlo en una experiencia sumamente divina, espiritual, donde se conecta con el más allá de este mundo. Y según esta tradición cabalística, se podía lograr solo a través de la intención y la conciencia durante el acto sexual. De modo que era necesario que las personas sean conscientes de lo que estaban haciendo al momento de gozar del placer sexual, para que así no puedan ceder a las tentaciones de la carne. Ahora en el momento moderno, en el tiempo moderno, las perspectivas son distintas, algunas han cambiado. Hay una diversidad de opiniones respecto a la Kabbalah, respecto al goce del placer sexual. Por ejemplo, hay algunos rabinos, hay algunos líderes religiosos de la tradición judía que enfatizan la importancia de la moderación y la pureza, mientras que otros abogan por una visión más libre, ¿no? Más liberal y por ende más permisiva. Algunos le dan la importancia del consentimiento, es decir, que hay comunidades judías contemporáneas que enfatizan, esto es interesante porque enfatizan la importancia y el consentimiento al momento de desarrollar el goce del placer sexual. Por lo tanto, se considera que el placer sexual debe ser mutuo y respetuoso en todo momento y al momento de darle rienda suelta al placer sexual. Sin duda ninguna, como hemos podido ver, la percepción del placer sexual en la tradición judía es muy expansiva, muy compleja. Por lo tanto, ha evolucionado y sigue evolucionando a través de la historia, ¿no?, del mismo pueblo. Pues la Torá, la Kabbalah y toda la perspectiva correspondiente al placer sexual, pues hay muchos puntos a favor y en contra respecto a ello. De modo que algunos lo consideran como una parte natural de la vida humana, otros líderes judíos no, enfatizan la importancia de la moderación, de la pureza y el consentimiento. Bueno, son diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar, ¿no?, de una cultura muy controvertida a lo largo de la historia, pero a decir verdad, se aprende de todo un poco. De modo que lo importante es oír, prestar atención. Como dice un enunciado bíblico, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. De modo que se necesita escuchar atentamente, eso es lo importante, a nuestra contraparte al momento de abordar y confrontar los diferentes puntos, sean a favor o en contra del transitar y trajinar de la vida. Un gusto y hasta una nueva oportunidad. Es algo interesante este tema respecto al placer sexual dentro de la cultura judía. Hasta la vista, permiso.